Amados hermanos, buenas noches, que Dios los bendiga. Nuevamente vamos a retomar el capítulo 35 de Génesis y vamos a comenzar a leer del 9 al 15. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán Aram y lo bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que te he dado a Abraham y a Isaac le daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación. Echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había dado lugar con él, Betel. Él había hablado en Betel, ¿recuerdan? Y nosotros acá nuevamente vemos que Dios se apareció y lo bendijo. Le aseguró también un nuevo nombre, su nombre Jacob. Le dijo que ya no se llamará más Jacob, sino Israel. Y vemos que Jacob era ese nombre del usurpador, del engañador. Y le aseguró este nuevo nombre que sería un recordatorio constante de su nuevo carácter, de su nueva relación con Jehová y de su nuevo andar como rey en el camino divino de la vida, que él era heredero de las promesas de Dios. Así también, hermanos, Dios nos hace recordar de dónde nos ha sacado y nos da también un nuevo nombre. Y Dios, hermanos, nos lava, nos purifica, nos sana y nos pone en este caminar, en ese nuevo camino. Abraham e Isaac y Jacob le dio ese pacto que está vigente y continúa siendo vigente para sus descendientes. Al hablar con Jacob, Dios utilizó su nombre, Dios omnipotente, el Shaddai, el todo suficiente. Nosotros vemos que la fe y la obediencia, lo que prevalece en el pacto dado desde Abraham. El Señor le hace grandes promesas. Podemos ver estas promesas desde Génesis 17:2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Abraham se postró en señal de obediencia a Dios. Habló con él diciendo: he aquí mi pacto será sobre mucha gente. Esa promesa aclara que el Señor sería el Dios de la descendencia de todas las naciones. Pero antes le dijo que de Sarai vendría el Hijo y sería madre de naciones, y también el Dios omnipotente le dijo: crece y multiplícate, y una nación y conjunto de naciones procederán de ti. Y vemos también más adelante que también le dice a Jacob, y sabemos que de él salen las 12 tribus de Jacob. Ese nombre cambiado también lo hemos visto nosotros en otros. Abraham también fue cambiado por Abraham. Y también Gedeón fue llamado Jeroboam. Y en Samuel también, Natán, el profeta, le dijo: amado de Jehová, a causa de Jehová. Y así nosotros vemos, hermanos, los nombres que el Señor había cambiado a estos siervos. También le dijo que yo soy Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación, conjunto de naciones procederán de ti y saldrán reyes de tus lomos. Estas grandes promesas de Dios fueron cumplidas todas en el tiempo del Señor. Nosotros vemos acá en las promesas que le dio desde Génesis 17:1. También podríamos ver en Génesis 48:3. Hay muchas promesas que el Señor le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob fueron cumplidas. Y fue Dios al lugar donde él había hablado con él, ¿no? Y vemos que al entrar en esa comunión con Dios, Jacob, de llevar una vida plena en el Señor, en sacrificio espiritual, Dios habló con él y se fue Jacob y vio que su vida había cambiado. Experimentó esa protección, esa presencia, esa revelación y bendición de Dios. Y nosotros vemos que esa comunión con Dios, encontrada en reuniones espirituales, porque donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y eso lo podemos ver en Mateo 18:20. También se ve en la comunión de los santos. En Lucas 24:15 sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos.
hace también arder los corazones. En Lucas 24:32 vemos cuando iba camino a Emaús y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando abrían las Escrituras? Hermanos, estas pruebas tienen un sentido espiritual en Cristo. Cristo es la prometida descendencia y el cielo es la verdadera tierra prometida. El testimonio es una ayuda de lo que hemos visto y oído. En Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión. Y nosotros también podemos ver en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En Apocalipsis 3:20 nos dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oyere mi voz, abre la puerta, entra en él y cenaré con él y él conmigo. Esas son las grandes promesas que el Señor nos da. Dios le prometió una gran nación y le dijo, crece y multiplícate. También le prometió que así como le dio la tierra a Abraham y a Isaac, también le daría su descendencia. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cuando promete, cumple. Nosotros podemos ver estas promesas fundamentadas en Cristo, en Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas divinas tampoco nos fallan. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, han faltado. Y también nos da esa comunión en la vida eterna, que la podemos ver en Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, y es la vida eterna. Plenamente convencidos de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido, nosotros lo estamos viendo, ¿no? Pero también en 2 de Pedro, por medio de los cuales nos ha dado grandes, preciosísimas promesas para que por ellas llegarais a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. En el mundo vamos a encontrar muchos tropiezos, pero fiel es Dios para guardarnos y cuidarnos. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dios es fiel para guardarnos. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros vemos que las 12 tribus salieron de Jacob y también nosotros hemos visto que Abraham, el padre de la fe, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe. No se miró a sí mismo, siendo ya un hombre ya de avanzada edad, solamente siguió adelante, como decía Pablo, prosiguió a la meta. Y estas promesas también fueron alcanzadas a los gentiles. Vamos a ver en este momento, después que había hablado con él se había dado cuenta de todas las cosas que él había hecho en Jacob. Y Jacob dirigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó su libación. Esa libación donde él echó sobre aceite, sobre esa unción, también nosotros podemos ver cuando Pablo también nos dice acá en Filipenses, hacíos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos, también vosotros conmigo. Él nos llama, el Señor viene, su venida está tan cerca. Y esta carrera cristiana, nosotros estamos viendo que realmente nosotros tenemos que seguir adelante, como decía Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará Dios. Y realmente, hermanos, debe existir un compañerismo y estos obreros espirituales, seguir, no desfallecer y sobre todo alentarnos para seguir esta meta.
Pablo hemos visto que todo lo hizo con ese sacrificio de amor y de preocupación a los filipenses. Fue tanto que él estaba dispuesto a dar su vida por ellos, como si fuera una ofrenda a Dios. Pablo nunca se lamentó, sino que se alegraría al ser víctima de sacrificio. Y esto es lo que profundiza la fe y el amor por Cristo. Él tenía un amor, una abnegación por su pueblo. A él nada le importaba. Más bien él decía a sí mismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y esta es una gran enseñanza para nosotros, hermanos míos, porque así debe de ser. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había llamado Betel. Betel, la casa de Dios. Esa casa de Dios en el cual nosotros encontramos descanso. Encontramos lo que nosotros estamos muchas veces cansados, agotados. En esta casa de Betel, a pesar ya está cerca, y nosotros solamente podemos acudir a este lugar de oración, este lugar, este Betel, a clamar día a día el pan espiritual, que es el pan que todo creyente, que todos necesitamos, que es la oración, porque realmente lo único que nos puede sostener es la oración, es sentir ese amor de Dios en cada uno de nosotros. Todos estamos pasando por momentos tan difíciles en medio de esta pandemia, en medio de tanta dolor, de tanta tristeza, de tanta pérdida, hermanos, de tanta desesperanza. Nosotros estamos acá en estos momentos en los comicios. Realmente estamos solamente abocados, esperando y confiando en nuestro Padre Celestial, porque Él es nuestro abogado y nuestro juez justo. Todo lo dejamos en manos de nuestro Padre Celestial en esa habitación. Proseguimos, hermanos. Vemos el versículo 16 hasta el número 21. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel, hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parto, ¿qué le dijo la partera? No temas, que también tendrás ese hijo. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, y llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta señal de la sepultura de Raquel está hasta hoy. Salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Vemos nosotros el nacimiento de este niño y fue un nacimiento demasiado difícil. Raquel ya había tenido un niño, que era José, y era el segundo hijo, Benjamín. Dentro del hecho triste de la muerte de Raquel hay un bonito detalle. En el momento de su sufrimiento, ella lo llamó Benoni, que significa el hijo de mi dolor. Quizá Jacob al verlo dijo, he permitido a mi amada Raquel, y este niño se parece a ella, así que le llamaré Benjamín, es decir, hijo de mi mano derecha. El cariño de Jacob se había hecho evidencia hacia los hijos que tuvo con Raquel. El amor de Jacob por Raquel fue quizá la faceta más bella de su vida durante aquellos años vividos en Padán Aram, donde había sido tan materialista y egoísta. Y estuvo totalmente dedicado a ella y era capaz de hacer cualquier cosa por ella, aún hasta permitirle de repente detener los ídolos sustraídos de su padre, ¿no? Lo cual no se había permitido a Lea ni a nadie más de la familia. Pero con Raquel había sido indulgente, le había dado a Jacob su hijo José y ahora su hijo Benjamín. Y el nacimiento de su segundo hijo significó su muerte. Fue un golpe muy duro para Jacob. Jacob amaba a José y a Benjamín, pero habían celos entre ellos. No debía de haber mostrado tanta parcialidad, porque él mismo había sufrido por las preferencias en su propio hogar. Y conocía bien las consecuencias. No justificamos su actitud, aunque podemos sentir compasión por él. Habiendo perdido a su amada Raquel, le quedaba Benjamín. Era el hijo del dolor de Raquel, pero para Jacob era el hijo de su mano derecha, su bastón, en quien se apoyaría en su ancianidad. Importante entender también esto porque nos ayuda a comprender de la gran aflicción que Jacob sufriría más adelante con sus hijos. Y vamos a ver acá los versículos del 22 al 26. Los hijos de Jacob. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila,
la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, Rubén el primogénito, de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Sirpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padan Aram. Podemos ver acá los hijos de la gran diferencia que habían. Todos sus hijos eran de diferentes esposas. En realidad José y Benjamín tuvieron un comportamiento notable. En cambio los otros chicos, los otros hijos eran muy rebeldes. Eran tan rebeldes, como dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre y tendrás muchos años de días felices. Ellos no honraron a su padre. Y vemos acá que hubo un pecado, el pecado de Rubén, que fue culpable de una perversidad abominable. Aunque quizás Bila fuese la más culpable, es probable que Jacob la abandonase por ello. El crimen de Rubén fue con todo tan terrible que a causa de él perdió su primogenitura y la bendición consiguiente. El pecado de Rubén fue una gran aflicción para Jacob. Y la vista completa de Jacob, ahora vamos a ver que Benjamín, el más joven, había nacido. Esta era la primera vez que tenemos los nombres de todos los hijos de Jacob. Podemos ver lo que es la lascivia. Dice en el Proverbio 6:21, no codicies su hermosura en su corazón, ni te prendas en sus ojos. En primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El Señor llama a abandonar el pecado. Somos transeúntes y sabemos que todo conflicto espiritual debe ser llevado a la cruz. Nosotros podemos ver acá en 2 de Corintios 1:4, porque por las muchas tribulaciones y angustias del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Siempre había para Pablo una preocupación muy grande por la iglesia. Era un amor fraternal. Lloraba por tal preocupación. También Pablo nos dice, pues temo, dice acá, que cuando llegue no os halle tales como quiera yo, os he hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por mucho de los que han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Él tenía una preocupación muy grande por la iglesia, por las cosas que habían en la iglesia, por esas cosas de contiendas, maledicencias, murmuraciones, porque murmuraciones, chismes, cosas que no le agradan a Dios. Y él se dolía con el pueblo y le clamaba, le pedía esa limpieza, esa purificación. Él era el padre, como nosotros también, que tenemos acá a nuestra pastora, que también ella se desvive por su pueblo y tiene un sufrimiento tremendo cuando pasan cosas que no están a su alcance. Y también podemos seguir con la muerte de Isaac. Vamos a leer del 27 al 29. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exaltó Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob. En este capítulo termina el encuentro de Jacob e Isaac. Nosotros sabemos que la visita de Jacob que hizo a su padre Isaac en Hebrón probablemente lo hizo después de haber fallecido Rebeca, con lo que Isaac se había quedado solo y ciego. Se menciona acá la edad de Isaac, 180 años, y su muerte. Era un hombre tranquilo, pacífico y el más longevo de los patriarcas. Mencionó especialmente que era un hombre muy amistoso. Y algo muy hermoso es que nos hace recordar que todas las cosas que Dios hace, ¿no? El Señor hace tornar los corazones de los hombres, torna para bien. Y nosotros hemos visto acá cómo Dios cambió la mente de Esaú.
desde el día que él había jurado deshacerse de su hermano, tan pronto como muera su padre. Y vemos acá que fue diferente. Acá en armonía, ellos dos estuvieron juntos y sepultaron a su padre. Recordemos también algo, que Raquel no fue enterrada con ellos, fue enterrada Raquel por el camino. Tanto así que dijo que Jacob hizo un pilar sobre su sepultura, y realmente esta sepultura, esta señal de Raquel está hasta hoy, porque siempre cuando fuimos un grupo de la iglesia a Israel y nos señalaron, ahí está donde murió Raquel, y realmente se veía ahí en el lugar donde ella había muerto, ¿no? Y ella no fue enterrada con Abraham, con Isaac, con Sara, con los demás, porque fue enterrada por el camino, por el problema que ella tuvo de que ella había usurpado los ídolos de su padre y los había escondido. Destacamos también finalmente que la muerte es el tema principal de la segunda parte de este capítulo, porque primero murió Débora, que era la nodriza de Rebeca, y que nos sugirió la muerte de esta última. Después murió Raquel, finalmente Isaac. Y hemos visto también otros eventos que tuvieron su origen en el pecado de Jacob, que Dios no pasó por alto. Pero nosotros tenemos un Dios que ama, un Dios que no castiga, un Dios que al que más ama disciplina. Es un Dios que se comunica con sus hijos cuando lo buscan, cuando lo anhelan. Es un Dios que escucha, perdona los pecados. Este Dios restaura, lava, limpia, purifica, sana, atrae, cautiva. El único Dios que tiene poder de sanar. Es un Dios tan grande y tan poderoso. Solamente que Él espera ese corazón sincero, ese corazón humillado. Y realmente es un capítulo muy hermoso. Estas enseñanzas son cosas tan actuales. Han pasado tanto tiempo, pero todo es muy actual, hermanos. Somos tan frágiles en esta vida. Nuestra vida es como una flecha, dice Santiago. Nuestra vida son como las nubes que están y ya no están. Nuestra vida, hermanos, está en las manos de Dios. Son momentos tan difíciles al perder un ser tan querido, pero sentimos el amor, la compasión y sobre todo la esperanza. Cuando muere un ser querido y ha recibido a Cristo como su Salvador, la esperanza está en que algún día nos veremos en el cielo. Gracias, Señor, te doy por esta palabra preciosa. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, porque nosotros vemos, Padre, que tú siempre estás con nosotros, siempre estás ahí llamando, siempre te apareces, Señor, cuando nosotros estamos en oración. Siempre estás ahí, Señor, escuchándonos. Tú eres ese Dios omnipotente, ese Dios misericordioso y compasivo. Tú nos has dado y has hecho grandes milagros y proezas en nuestras vidas y las seguirás haciendo, Señor. Nos ponemos delante de ti, Padre, suplicando de tus favores, Padre amado, que tú permitas, Padre, postrarnos a cada uno, Señor, humillarnos ante tu divina presencia, pedirte perdón y seguir adelante, seguir a la meta, Padre. Gracias, Padre, por tu amor infinito. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros y por todo lo que seguirás haciendo. Y solamente podemos decir, Maranata. Amén y amén. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto eterno que queremos agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos
Cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto eterno, te queremos agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero